Mucho antes de ser una estrella, fue un niño cualquiera en un vecindario cualquiera, pero ese vecindario era Brooklyn, y ese niño se convertiría en The Notorious B.E.G. Christopher George Latore Wallace nació el 21 de mayo de 1972 en el barrio de Bedford-Stuyvesant, uno de los sectores más desafiantes de Brooklyn, Nueva York. Fue hijo único de Boletta Wallace, una inmigrante jamaicana que lo crió sola tras la separación con su padre cuando Biggie tenía apenas 2 años. Boletta era maestra, hacía todo lo posible para que su hijo no se perdiera en las calles. Lo crió con disciplina, con valores y con una fuerte conciencia de que sobrevivir en Brooklyn era, en sí mismo, un logro. A pesar de los esfuerzos de su madre, Biggie no pudo evitar absorber lo que lo rodeaba: pandillas, tráfico de drogas, violencia. A los 12 años ya improvisaba en las esquinas, no por diversión, sino porque entendió algo clave desde joven. Si sabías contar tu historia, podías hacer que la escucharan. Comenzó a rapear en su adolescencia. Tenía un don natural para las rimas. Su voz era grave, poderosa. Pero más allá del tono, lo que destacaba era su capacidad para narrar. No rimaba por rimar. Pintaba escenas, describía emociones, convertía la crudeza del día a día en poesía callejera. Durante esos años, también estuvo involucrado en actividades ilegales, como muchos jóvenes de su zona. Vendía drogas, vivía entre peligros, pero al mismo tiempo escribía. Grababa demos, buscaba una salida. Una de esas grabaciones terminó en las manos de un joven productor que en ese entonces apenas empezaba a construir un imperio, Sean Puffy Combs. Al escuchar la voz de Biggie, supo que no estaba frente a un rapero más. Estaba frente a alguien que podía cambiar las reglas del juego. Así comenzó a darse a conocer. Primero en las calles, luego en mixtapes, finalmente en las oficinas de los sellos discográficos. Christopher Wallace ya no era solo un joven de Brooklyn. Era una bomba lírica lista para explotar. Boletta Wallace, su madre, lo decía con claridad: nunca imaginé que aquel niño tímido que crié sola se convertiría en alguien que el mundo conocería como Biggie Smalls o como The Notorious B.I.G. A inicios de los años 90, el rap neoyorquino buscaba una nueva voz, una que hablara de las calles, pero también del alma, y en ese vacío apareció The Notorious B.I.G. En 1993, Biggie firmó con Bad Boy Records, el nuevo sello de Sean Puffy Combs. Juntos, comenzaron a moldear un sonido que no era solo comercial, era testimonial, crudo, imposible de ignorar. En 1994, lanzó su primer álbum, Ready to Die. Desde el título, ya era claro que no era un disco más. Era una autobiografía en forma de versos, una carta abierta desde el corazón del barrio. Cada canción era una historia. En Juicy hablaba de sus orígenes y sus sueños. En Big Poppa, de su carisma irresistible. En Warning, de las amenazas reales que enfrentaba. Su voz grave, sus pausas precisas, su verdad sin adornos. La crítica no tardó en reaccionar. Ready to Die fue descrito como un clásico instantáneo. Biggie no solo estaba rapeando, estaba narrando como si cada palabra fuera una imagen. Su presencia en el escenario era imponente. Sin moverse demasiado, lograba controlar al público. No necesitaba gritar. Su voz bastaba. Era elegante, peligroso, carismático. Era único. A pesar de su fama, Biggie seguía escribiendo como si aún estuviera en el mismo edificio de Brooklyn. No se trataba de fama, se trataba de verdad. Y la verdad vende, pero también duele. En las entrevistas, era directo. Decía que no era un modelo a seguir, que solo contaba lo que vivía, que lo suyo no era poesía decorada, era la crónica de alguien que nunca esperó vivir tanto.
Con Ready to Die, Biggie no solo conquistó listas de ventas, conquistó el respeto y, sin quererlo, también encendió un fuego que cambiaría para siempre el rumbo del hip hop. Lo que comenzó como respeto, terminó en tensión, y lo que parecía solo competencia artística, se convirtió en uno de los capítulos más oscuros del hip hop, la guerra entre la costa este y la costa oeste. En un principio, Tupac Shakur y Biggie Smalls eran amigos, se respetaban, incluso compartieron escenario, ideas y aspiraciones. Ambos sabían que sus voces eran poderosas y por un tiempo caminaron del mismo lado. Pero todo cambió el 30 de noviembre de 1994, cuando Tupac fue baleado en el vestíbulo de un estudio de grabación en Manhattan. Sobrevivió, pero salió convencido de que el ataque no había sido aleatorio. Aunque Biggie negó haber tenido relación con el hecho, Tupac lo sintió como una traición. En entrevistas y canciones, comenzó a señalarlo directa e indirectamente. El clima cambió. El respeto se transformó en acusación. La música se convirtió en el nuevo campo de batalla. Tupac lanzó temas incendiarios. Biggie respondió con elegancia y contundencia. Ya no era solo una pelea personal. Se trataba de territorios, de sellos, de lealtades cruzadas. Los medios hicieron lo suyo. Titulares provocadores, entrevistas editadas, imágenes enfrentadas. La industria vendía el conflicto, y millones lo consumían sin saber que estaban viendo una tragedia en cámara lenta. Por un lado, Bad Boy Records, con Biggie a la cabeza desde Nueva York. Por otro, Death Row Records, liderado por Suge Knight, con Tupac como estandarte desde California. Dos potencias, dos discursos, una sola dirección, el choque. Biggie declaró en varias ocasiones que no quería alimentar la rivalidad, que no tenía rencor hacia Tupac, pero en el juego del poder y la imagen, sus palabras no eran suficientes para calmar la tormenta que ya había empezado. La música que los unió ahora los separaba, y la industria que los hizo estrellas también encendía la mecha de una guerra que ningún fanático pidió, pero que todos terminarían recordando. Marzo de 1997. Christopher Wallace, más conocido como The Notorious B.I.G., viaja a Los Ángeles. Tenía un propósito claro: promocionar su nuevo álbum, Life After Death. Pero en el fondo, también quería cerrar una etapa. En entrevistas recientes, Biggie se mostraba más maduro. Decía que el conflicto con la costa oeste no debía continuar. Quería centrarse en su familia, su música, su futuro. Decía que estaba cansado del drama, pero el drama no había terminado con él. Durante su estadía en California, asistió a múltiples eventos. Era parte de la gira promocional del álbum que planeaba lanzar a fines de mes. Todo parecía ir en orden, pero las tensiones en el ambiente seguían latentes. La noche del 8 de marzo, Biggie asistió a la gala de los Soul Train Music Awards. Todo fue normal. Después, él y su equipo se dirigieron a una fiesta organizada en el Peterson Automotive Museum. Fue su última aparición pública. Ya en la madrugada del 9 de marzo de 1997, Biggie abandonó la fiesta. Viajaba en una SUV negra con sus guardaespaldas. A pocas cuadras del museo, en la intersección de Wilshire Boulevard y South Fairfax Avenue, el vehículo se detuvo en un semáforo. Fue entonces cuando otro vehículo se acercó. Un solo individuo bajó la ventana y disparó. La escena fue rápida, silenciosa, irreversible. Biggie fue trasladado al centro médico Cedars-Sinai, pero a las 1:15 de la mañana fue declarado muerto. Tenía 24 años, un joven en la cúspide de su carrera, silenciado sin explicación. La noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos.
Miles salieron a las calles. Algunos lloraban, otros simplemente no lo creían. Era el segundo gran ícono del rap, asesinado en menos de 6 meses. Biggie vino a Los Ángeles a hablar de vida, pero encontró la muerte, y con su partida, el hip hop quedó en silencio, aunque solo por un momento. La madrugada del 9 de marzo de 1997, Christopher Wallace fue asesinado en Los Ángeles. Pero el verdadero misterio empezó después, porque más de 2 décadas después, nadie ha sido condenado por su muerte. La investigación inicial recogió testimonios, videos y evidencias. Se describió un vehículo oscuro, un atacante solitario, una ruta de escape rápida, pero pronto los datos se estancaron y el caso comenzó a perder fuerza mediática, aunque no para su familia. La policía de Los Ángeles trabajó bajo presión. Había rumores, nombres, teorías, pero ninguna prueba concreta. La comunidad exigía respuestas. Las autoridades respondían con silencio. Su madre, Voletta Wallace, nunca se rindió. Años después, presentó una demanda civil contra el Departamento de Policía, alegando encubrimiento. Según ella, había información que nunca se reveló. Preguntas que nunca quisieron responder. Distintos investigadores independientes han intentado conectar las piezas. Algunos apuntan a posibles vínculos entre miembros de la policía y figuras de la industria. Otros a venganzas cruzadas dentro del propio mundo del rap. Pero hasta hoy, todos son teorías. Nada confirmado. El expediente de Christopher Wallace sigue abierto. Pero para muchos, ya no es solo un caso de homicidio. Es un símbolo del silencio institucional, de lo que sucede cuando el poder, el dinero y la música se cruzan en caminos peligrosos. Cada año, sus seguidores recuerdan no solo su talento, sino la deuda que sigue pendiente. Justicia, porque su historia no terminó con el disparo, terminó con la indiferencia. Más de 2 décadas después, su madre sigue esperando. Porque cuando se apagan las cámaras, el dolor queda, y las preguntas también. En la esquina de Fulton Street y St. James Place, en Brooklyn, hay un mural que no se borra. Su rostro mira a los transeúntes con la misma fuerza que tenía su voz. Es The Notorious B.I.G. Y aunque ya no está, nunca se fue. Décadas después de su muerte, sus canciones siguen sonando. En altavoces, radios, playlists y en los corazones de quienes alguna vez se sintieron representados por sus palabras. Poco después de su fallecimiento, se lanzó Life After Death, su álbum póstumo. Fue un éxito inmediato. No solo por la tragedia, sino porque su nivel artístico seguía intacto. Biggie tenía más que decir. Y lo dijo. Desde entonces, leyendas del rap han reconocido su impacto. Jay-Z, Nas, Diddy, Eminem, todos lo mencionan. No solo por su flow, por su forma de escribir, de narrar, de transformar vivencias en obras de arte urbano. Su madre, Voletta Wallace, creó la Fundación Christopher Wallace, destinada a ayudar a jóvenes de comunidades vulnerables, porque su hijo no solo dejó música, dejó un propósito. La pantalla también lo recordó. Documentales, películas, series, todos intentaron reconstruir lo que fue su vida y lo que representó. Pero hay algo que ningún guión puede capturar por completo: su esencia. Desde Nueva York hasta África, desde Latinoamérica hasta Europa. Su nombre se pronuncia en decenas de idiomas. Porque Biggie no fue un producto de su barrio. Fue un poeta de su tiempo. Murió con 24 años, pero vivió con la intensidad de alguien que sabía que no tenía tiempo que perder. The Notorious B.I.G. no solo cambió el rap, cambió la forma de contar una historia. Y esa historia aún no termina. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones.
Nos vemos en el próximo video.